Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Ya puedo ver, muchas gracias a los compañeros. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. En el día de hoy vamos a tratar el tema la parábola de los talentos. Esta parábola está referenciada en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo número 16. No se puede servir a Dios y a las riquezas en el ítem número 6. Vemos la primera diapositiva en donde vemos la imagen de Jesús y Zaqueo. Y algunos dirán, bueno, pero si vas a hablar de talentos, ¿por qué tienes esa imagen allí? Bueno, porque hoy precisamente vamos a hacer la continuación de aquella presentación que vimos hace más de 2 años que se llamaba Zaqueo el rico en humildad. ¿Por qué es importante esto? Porque no nos debemos quedar solamente con las historias, tenemos que profundizar en cada palabra que dijo el Maestro Jesús. Recordemos la historia de Zaqueo. Era un hermano cobrador de impuestos, despreciado en su época precisamente por esa tarea, que sin embargo al escuchar el mensaje de Jesús quedó tocado en el corazón. Y ese mensaje fue tan reconfortante que lo llevó el día que Jesús entró a Jericó a conocerlo y no le importó absolutamente nada. Zaqueo, recordemos que era bajito, chiquitico, gordito como alguno de nosotros. Y él al ver que Jesús llegaba no le importó nada y se ha subido en una higuera, un árbol que como es dado, da frutos para alimentar a los cerdos en la tradición de los judíos, era totalmente rechazado. A Zaqueo eso no le importó. Y allí nada más con esas ganas de ver a Jesús, el maestro lo ve, lo siente, lo percibe y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Y él se alegró. Naturalmente, las personas a su alrededor pues lo censuraban. ¿Cómo es que va a ir donde un publicano, un hombre entre comillas de mala vida? Pero a Jesús no le importó y Jesús fue a la casa de Zaqueo. En la casa de Zaqueo fue recibido por Zaqueo y por su familia. Zaqueo sentía la alegría en el interior. Tanta fue la alegría de él que al verlo le dijo: Señor, repartiré la mitad de mis bienes con los pobres. Y si en algo he fallado, lo devolveré cuadruplicado. Fue tanto ese despertar de conciencia de Zaqueo que se conectó inmediatamente con el Maestro Jesús. Y allí, en esa casa de Zaqueo, el Maestro Jesús enunció 2 parábolas. Una se llama la parábola de las 10 onzas o las 10 minas, que está en Lucas, capítulo 19, versículos 11 y 27. Pero hay otra parábola más conocida por nosotros, que es la parábola de los talentos. Como yo sé que muchos de nosotros a veces no recordamos con mucha claridad estos elementos, me voy a permitir leerla, tal y cual como está en Mateo, capítulo 25, de los ítems 14 a 30. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada cual conforme con su capacidad, y luego se fue. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al volver yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, su talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Esta es una de las parábolas más interesantes que hay. Y va de la mano de lo que estaban ahorita estudiando, la puerta estrecha. La puerta ancha y la puerta estrecha. ¿Qué pasa? Cuando uno estudia al Maestro Jesús, encuentra que todas sus enseñanzas las dio en forma de parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque él necesitaba llegar a las personas. Y una de las formas más fáciles de llegar era contar historias. Así como vemos en la imagen de la izquierda, cuando los niños se acercan a nosotros y queremos darles un buen ejemplo y le contamos una historia. Por ejemplo, el pastorcito mentiroso, no debes mentir. Igualmente Jesús, que nos conocía a todos, buscó la forma de llegarnos, y no solamente en ese momento del tiempo, sino que trascendiera. Tanto es así que 2000 años después cogemos estas enseñanzas de Jesús, y como hemos desarrollado un poco más el intelecto y un poco más la razón, podemos, digamos, que captarlas un poco mejor. Jesús buscaba imágenes sencillas y comunes, conocidas y vividas por todos, porque necesitaba que cada uno entrara a los archivos de nuestro inconsciente. No el de los demás, el nuestro. ¿Para qué? Para desenmascarar la culpa, los conflictos que cada uno tenemos en diferente medida, en diferente grado. Pero él no se quería limitar solamente que identificáramos los problemas, sino que saliéramos de ellos, es decir, dar las orientaciones para conquistar la autoconciencia. Esta parábola de los talentos que vamos a ver hoy está en el libro En busca de la verdad, psicografiado por Divaldo y dictado por Juana de Ángeles, más exactamente en un capítulo bien interesante. Se llama La salud integral posible y tiene un subcapítulo que es el que vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo y también porque es lo que podemos en estos momentos del tiempo manejar. Estas parábolas, además de despertar la curiosidad, buscaban que nosotros reflexionáramos sobre nuestro comportamiento. Y aquí nos aclara inmediatamente ella, la parábola de los talentos es psicoterapéutica, es decir, cura la mente, y al curar la mente, cura el cuerpo. Pero ¿qué es lo que realmente se cura? Nuestro espíritu. ¿Pero cómo? Dice aquí ella, porque permite hacer reflexiones profundas y lógicas acerca del comportamiento de todos para con su conciencia. ¿Y cuál es la conciencia aquí? Y nos aclara inmediatamente, el Señor que ofreció los talentos. Recordemos la primera parte que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Las leyes de Dios están escritas en la conciencia, tal como nos indican los espíritus, en la pregunta 621 del libro de los espíritus. Pero para que nosotros, digamos, pongamos en práctica esas leyes en nosotros mismos y en los demás, es necesario que esta conciencia despierte. Entonces nos dice ella, algo que de pronto sabemos, pero que rara vez aplicamos. Todas las criaturas tenemos talentos de diferente índole. Y nos habla ella no solamente de los talentos intelectuales, que es lo que a veces nosotros inmediatamente relacionamos. No, nos habla también de talentos morales, los sentimentales, de actitudes, pero que todo eso debe ser aplicado en favor del enriquecimiento propio, sí, de la moneda espiritual, que no solamente que uno reclama, entre comillas, y hago entre comillas cuando desencarna, pero que comienza a atesorar y a trabajarla cuando estamos encarnados. Y nos dice ella, estamos en diferentes niveles de evolución, pero cada uno de nosotros, sin importar la condición, tenemos fortuna emocional, tenemos esos talentos que necesitamos desarrollar, esa moneda, pero nosotros, esa moneda que
que tenemos no solamente es para ese engrandecimiento interior, sino también para el cambio exterior. Ese cambio que muchas veces queremos para nosotros, queremos para nuestros hijos, nietos, sobrinos. Pero hay que recordar algo: cualquier moneda debe trabajarse, cualquier objetivo debe haber un esfuerzo antes. A eso nos están llamando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Volviendo otra vez a la parábola, vemos varios personajes. Tenemos el primer personaje, el que le dieron 5 talentos. Recordemos que los talentos en la antigüedad eran arreglos de dinero, de oro, de plata. En algunas culturas eran 2.5 kilos, en otros eran 3.6 kilos. Era bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo miramos como moneditas, porque es más fácil y es lo que nosotros en estos momentos manejamos. El primero le dieron 5 y produjo 10. El segundo le dieron 2 y produjo 4. O sea, duplicaron lo que les habían dado. Supieron multiplicar la concesión, porque ellos también sabían que ese talento no era de ellos. Entonces, al trabajar, ya al agradecer que fueron considerados para actos con la capacidad de producir, trabajaron y encontraron en ese trabajo una alegría, es decir, entrar al gozo de su Señor, al gozo del cual nos habla la parábola, pero que realmente nos dice, como está asociado, el Señor es la conciencia, nos están hablando del estado de armonía emocional y de crecimiento mental de cada uno de nosotros. Y nosotros vemos eso en nuestra vida diaria, cuando nosotros cumplimos con los diferentes trabajos, no solamente los materiales, sino también los espirituales, en nuestras casas espíritas, en los grupos en donde servimos. Nosotros, cuando servimos, cuando damos, cuando trabajamos, tenemos tranquilidad emocional, tenemos una sonrisa, pero la sonrisa que fluye, que se ve en los ojos. En ese momento nosotros crecemos porque nos sentimos útiles, porque despertamos. Sin embargo, si actuamos como otro personaje, que es el tercero, que se comportó de una manera negligente, de una manera avara, de una manera recelosa, es decir, él no se consideró capaz del único talento que le dieron de hacerlo producir. No, él no quería, él de pronto quería, especulando, los 5 o los 2. Entonces dijo: ay, a mí nada más me dieron 1. ¿Yo para qué voy a hacer esto? Y este señor es bastante duro. Tomó ese talento y lo enterró. Y resulta que nos dice Juana, no. Al enterrarlo, cayó en una pereza moral. Se dejó ganar el del miedo, pero del miedo a la justicia del Señor. Y nos recuerda a ella que todos esos valores que cada uno de nosotros tenemos, si los sepultamos como hizo este compañero en el suelo de la indiferencia y de la falsa justificación, se transforman en sufrimiento interior. Porque cuando nos damos cuenta de que tuvimos las herramientas y no las quisimos utilizar, y la palabra es querer utilizar porque nos inventamos excusas, aparece en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra psique, la culpa. Especialmente cuando nos muestran que fallamos, en el momento de rendir cuentas, y en ese momento hay lágrimas y hay lamentos. Nosotros somos herederos de nosotros mismos. Ahora en esta encarnación estamos recogiendo lo que sembramos en otro tiempo, y a la vez estamos sembrando para el futuro. Entonces andamos entre esas dualidades en donde a veces lo que cosechamos no es muy agradable, pero también con el conocimiento espírita comienza a surgir en nosotros la esperanza, porque si ponemos a producir o a trabajar lo poquito que tenemos, vamos en reencarnaciones futuras a obtener, digamos que, esa tranquilidad emocional. Sin embargo, ella también nos dice, hay unos personajes que nunca nombraron, aquellos siervos que no fueron tenidos en cuenta. Y ella dice, ¿cómo así? ¿Por qué no los habrá tenido en cuenta? ¿Será que ellos no tienen bienes? Y nos aclara ella en su explicación, no, todos los seres humanos somos portadores de bienes que deben ser multiplicados, que no debemos justificar su ausencia
porque nadie está desprovisto de oportunidades para evolucionar. Una de las cosas que uno asocia muchas veces esta parábola de los talentos es con el dinero. A veces queremos tener mucho dinero para auxiliar las necesidades a nuestro alrededor y nos lamentamos de no poder hacer nada porque no tenemos dinero. Y aquí nos están diciendo, no tienes el bien material, porque de pronto todavía no estás en condiciones. De pronto en una vida anterior lo malgastaste, de pronto esta es la prueba más adecuada para ti en estos momentos. Pero tienes la habilidad de ir a conversar con una persona, de escuchar con tranquilidad, de dar una caricia, de dar una sonrisa. Ese talento no material, la llamada caridad, la caridad moral, es mucho más beneficioso, mucho más rico. No podemos dejar las oportunidades que se nos presentan diariamente, cotidianamente a un lado, quejándonos porque no tenemos el recurso que nosotros de pronto creemos que es necesario para que nosotros auxiliemos. Sencillamente, cuando se presentan esas ocasiones, pidamos ayuda a los guías. Bueno, si me pusiste esta persona o esta situación enfrente, ¿cómo lo puedo ayudar? Intúyeme. Y les puedo asegurar que contestan. No como una llamada de celular, no mandando un WhatsApp, como algunos esperan, no apareciéndose, sencillamente intuyendo. De pronto se nos prende ese bombillo interior y uno encuentra esa manera de auxiliar. Y nos dice Juana, aún en el caso de los imposibilitados mentales, físicos y emocionalmente desestructurados en los pliegues del inconsciente profundo, se encuentran las razones de la aparente carencia. Y su falta es el talento de recuperación por haberlo disipado en existencias pasadas. Nada absolutamente se pierde. Aún en estos hermanos, incluso hasta a veces uno en algún instante del tiempo tuvo alguna dificultad física o mental, en ese momento esa enfermedad es mi talento de recuperación, es la experiencia que necesito para que en reencarnaciones futuras pueda utilizarlo. Esa experiencia, esa comprensión que muchas veces se necesita. Por ejemplo, algunas personas fueron alcohólicas y al lograr recuperarse, indiscutiblemente hubo un daño a nivel físico, pero adquirieron una experiencia que muchos ponen al servicio de los demás, acudiendo, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o asistiendo a personas con dificultades similares, porque pueden comprender ciertas situaciones y pueden colaborar. Entonces, volviendo a la parábola, ella nos dice, cuando el Señor parta hacia otro país y deja sus bienes en manos de los siervos de confianza, este hecho, a la luz de la psicoterapia, representa la no interferencia de la conciencia en las decisiones que definen el rumbo de la aplicación de los talentos, que momentáneamente se encuentran bajo el gobierno de la sombra, el famoso libre albedrío. La conciencia, a veces uno dice, yo no voy a escuchar mi conciencia, porque lo que quiero hacer es esto, me impulso a hacer esto. Pero recordemos que la ley de causa y efecto, toda acción tiene su reacción. Allí dejan, uno mismo comete el error, pero a la vez, cuando uno comienza a hacer el trabajo interior y sale de esa imperfección, de esa sombra, y se trabaja, esa experiencia negativa, uno es capaz de convertirla en positiva, puede transformar esa sombra en luz. ¿Por qué? Porque en ese momento la conciencia, la mente, el espíritu se expande a través de la inteligencia. ¿Y qué pasa? Que ese error, entre comillas, lo usa uno como una herramienta, como un escalón para avanzar. Si uno logra con lo que tiene multiplicarlo y darlo a los demás, utilizarlo adecuadamente, uno puede multiplicar las cosas. Y nos aclara ella, todo emprendimiento, es decir, cuando uno trata de cambiar hacia el bien, experimenta circunstancias del éxito, del fracaso, y le cabe a cada uno de nosotros optar por la inversión más rentable y menos riesgosa, como lo hicieron los dos siervos dedicados. ¿Cómo así un ejemplo? Por ejemplo, si yo estoy intentando cambiar, por ejemplo, no coger más rabia. Al principio del emprendimiento,
digamos que por el tiempo que he trabajado en la sombra, voy a tener una serie de contratiempos. Habrá momentos en que tendré éxito, momentos en que tendré fracaso. Entonces, ¿qué me obliga a eso? Me obliga a analizarme. Así como nos dice San Agustín, a ver en dónde está aquello que dice que me produce rabia. Y en ese momento, cuando uno se da cuenta o tiene más claridad en qué es lo que le pasa a uno, comienza uno a invertir. Es decir, cambiar esa rabia en sentimientos y en emociones de mejor tenor espiritual. Y ya uno sabe, no, si yo digo que es fulanito, fulanita la que me provoca la rabia, comienzo yo a mirar a esa persona con mejores ojos. En ese momento comienzo a invertir y comienzo a medirme. Ya me la aguanto más, ya me la aguanto menos, hoy tuve un éxito, hoy tuve un fracaso. Y ese ejercicio continuo es lo que nos ayuda a vencer la sombra. Eso es ahí es donde ella nos dice, utilizas la inteligencia y con lo que tienes trabajas y lo conviertes en algo mejor. Nuevamente nos dice, todos los dones de la vida pertenecen a Dios y nos aclara, son concedidos como préstamos. O sea, todo lo que tenemos, aún nuestro cuerpo físico, es un préstamo. Y es necesario, son las herramientas necesarias para que nosotros veamos la realidad tal y cual como es y para que podamos hacer los cambios positivos que nos corresponden. Entonces, ella nos dice, la vida es dinámica, no se permite vacuidades ni descuidos, bajo la pena de consecuencias aflictivas para los frívolos e irresponsables que siempre han enterrado aquello que deberían o podían aplicar para ampliar sus posibilidades de crecimiento. Por eso se reencarna en medio de penurias, entre tormentos y angustias, que son impuestas por la conciencia, ese Señor severo, que recoge donde no sembró, porque su siembra es el universo que la ha precedido, poseedor de todos los bienes inimaginables. Palabras más, palabras menos. Nosotros todo aquello que enterramos nos va a producir una serie de efectos colaterales que pueden ser, normalmente es el sufrimiento, porque con el amor pues no quisimos actuar, entonces nos dan un pequeño empujoncito con el sufrimiento. Y cuando nosotros estamos en el sufrimiento, nos expandimos, comenzamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó, por qué a mí, cómo puedo evitar que me vuelva a suceder. Y en ese momento es cuando nosotros despertamos. Y nos habla aquí, nos recuerda a ella, somos herederos de nosotros mismos. Y tenemos que salir de la infancia emocional, de ese niño herido o niña herida, como a veces nos comportamos, en donde esperamos, ¿ya? O donde nos escudamos o transferimos la responsabilidad de las cosas buenas, más bien malas que cometemos en los otros, que sean los otros los que tienen que servirnos a nosotros. En ese momento en que nosotros nos comportamos como esos niños o esas niñas, estamos siendo egoístas y displecentes. Y recordemos que el egoísmo es, digamos, que la raíz de todas las imperfecciones que azotan la humanidad. Si cada uno de nosotros realizáramos nuestra parte, pensando en los bienes del futuro, pensando en que nosotros debemos servir, nuestros talentos van a aumentar siempre y se nos van a confiar otros. Nosotros, todos los que estamos escuchando la charla, todos los que hemos trabajado en esto, por lo menos tenemos un plato de comida al día, por lo menos. Pero rara vez nos preguntamos cómo llegó ese plato, quién cultivó, quién hizo todo el sacrificio. Sí es verdad que pagamos por un bien, pero ay, ¿de dónde viene todo eso? Y ella nos pone una analogía muy bonita, que muchas veces nosotros somos beneficiados por cosas que han hecho personas anónimas, ya sea familiares o no. Y por ejemplo, un agricultor, nos beneficiamos de un alimento. No conocemos a la persona, pero recibimos su trabajo. Si el agricultor se portara de modo egoísta, de modo infantil, o como nos dice ella, de niño herido, nadie comería. Porque ese comportamiento egoísta diría, yo para qué voy a darle a otro si los otros no me dan nada. Entonces ella nos invita
a que cada bien que nosotros tengamos lo pongamos a producir, sin importar si somos reconocidos o no, porque de esa manera es que nosotros combatimos ese egoísmo que nos tiene en la retaguardia y damos paso a la humildad y volvemos. Nos dice: el siervo bueno extrae la prosperidad de su trabajo. Y volvemos a Zaqueo cuando él le dice: siervo bueno y fiel, porque cuando él pronuncia esas palabras de los que hicieron el trabajo correctamente, miraba a los ojos a Zaqueo, porque Zaqueo, el dinero que tuvo lo invertía en el bien de la comunidad, así fuera despreciado, porque a este hombre era despreciado. Él vio, comprendió y sintió el mensaje de Jesús, y comprendiendo que ese desprecio que sentían los demás era porque no comprendían, no sentían a Jesús, él dijo: no importa, yo voy a trabajar, yo voy a auxiliar. Y con ese trabajo que él hizo, generó prosperidad. Y nos dice Juana: cuando nos convertimos en personas ociosas, generamos acciones de penuria, de sufrimiento, de restricción. Por lo tanto, no vamos a tener armonía interior. Y nos recuerda: los siervos diligentes son aquellos que no se detienen atemorizados ante las dificultades existenciales y trabajan para superarlas, con lo cual dan oportunidad a los que se encuentran en la retaguardia. Todos sentimos miedo en algún momento de la vida, pero y el miedo es una de las emociones primarias del ser humano, y es una de las que hay que transformar en valor. Y el valor no es la ausencia del miedo, el valor es ir un paso más allá, coger ese miedo, enfrentarlo, utilizarlo adecuadamente y darle un buen uso. Y aquí, en esta parte, nos recuerdan nuestros familiares. Hoy estamos sentados o estamos acostados escuchando esto, y estamos siendo beneficiados por nuestros familiares, los encarnados y los desencarnados, los que están cuidando que por lo menos no nos distraigamos, los que están en el plano espiritual, que están en esas cadenas de oración tan hermosas, pidiéndole a nuestros guías que nos auxilien en estos momentos. Nosotros, en estos momentos, estamos siendo beneficiarios de hermanos del pasado, anónimos, que de pronto no les vamos a dar las gracias porque no comprendemos lo que hicieron, pero aún así, ese trabajo con tanto amor, las madres que sacrificaron tanta cosa, los padres que hicieron ciertas correcciones de pronto que en el momento las consideramos inadecuadas, pero que hoy las entendemos. En ese momento estamos precisamente recibiendo ese bien, esa fortuna, ese compartir de nuestros antepasados que nos hace mirar con mayor esperanza al futuro, y nos llevan a preguntar si estaremos siendo diligentes, nosotros como siervos diligentes, si estaremos utilizando lo que tenemos a nuestro alrededor, si estaremos dándole a los que están a nuestro cuidado los talentos de forma altruista, sin ninguna intención. Estaremos listos para decir: esta tarea hay que entregarla, otro la tiene que terminar, o nos comportaremos como seres egoístas y decir: no, es mi tarea, debo ser yo. No. Hoy es un momento en que hay que reflexionar si queremos entrar por la puerta angosta o la puerta ancha. Y la idea es entrar por la puerta angosta, porque la puerta angosta también significa que hemos adelgazado en egoísmo y en orgullo. Nos hemos puesto en livianos, sutiles, y podemos entrar por ese sitio. Entonces, allí nosotros tenemos que ver qué tenemos a nuestro alrededor, ver que en estos momentos estamos siendo beneficiados por nuestros antepasados, por amigos, por anónimos, y darnos cuenta que es necesario servir. Para poder ser libres hay que servir. ¿Cómo se sirve? Ejercitando la fraternidad, primero con nuestra familia y luego con los demás. Cuando nosotros ejercitamos esa fraternidad, cuando se nos despierta ese interés de servir sin
segunda intención, nosotros nos llenamos de alegría. No de la alegría de la carcajada, no, de esa alegría sutil que da equilibrio, que da tranquilidad. Y entonces en ese momento, esa alegría sutil produce que uno salga del cascarón de la indiferencia. Ya tú ves y dices, tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo un cerebro, yo puedo ayudar. Y sales a ayudar, te ofreces. Ningún trabajo lo vas a ver de forma fea. Si si es un trabajo de oficio varios, lo vas a hacer con amor, con tranquilidad, porque en ese momento te das cuenta que eres parte de un conjunto, te das cuenta que estuviste enfermo. Pero así como dice ella, como una célula enferma daña un organismo, también una célula saludable trabaja en su reconstrucción, y esa reconstrucción empieza precisamente en la conciencia. La parábola de los talentos es la parábola de la conciencia, de aquello que tenemos, de aquello en donde uno se ve realmente qué es. Y ella nos comenta, es la familia, es un laboratorio experimental, es un hogar, es un campo de lucha, de aprendizaje. Eso nos lo dice ella en Conflictos Existenciales. Y ahí en la familia es donde nosotros, digamos, que comenzamos a mostrarnos tal cual como son. Pero en toda familia hay momentos de alegría y otros momentos de tristeza. Y nos hace ella una advertencia. Miremos cómo nos estamos tratando como familia. No estemos tratando de imponer nuestros caprichos al otro. No humillemos a los demás de una manera sutil, porque estamos generando de esa manera conflictos de inferioridad. Sin embargo, algunos me dirán, no, pero todo conflicto yo acepto o rechazo lo que me están dando. Pero muchas veces uno a nivel inconsciente acepta esas humillaciones, y por dentro se va uno achicopalando. Es decir, si mi familiar dice que yo no puedo servir, y yo me lo creo y me quedo ahí, yo no puedo servir. Juana nos dice, no, si quieres hacer algo en favor del bien y estás en estas situaciones, digamos que conflictivas, que son necesarias, porque en toda familia es planificada desde la espiritualidad. Ahí están los amigos y los enemigos del ayer, precisamente para fortalecer los lazos de fraternidad. Y nos dice, si eres víctima de esa situación, debes cultivar los sentimientos de esperanza, debes ver esas circunstancias y esos acontecimientos como parte de tu camino de evolución, y comienza de nuevo, inténtalo. Te vas a dar cuenta de que no era lo que decían, que no podías servir. Por el contrario, encontraste un talento, entre comillas, un talento que pudiste poner a producir. Entonces, cuando uno le dicen, antes decían, ciertas carreras no las deben estudiar las mujeres, y resulta de que una que otra mujer rebelde dijo, no, yo voy, lo hago. Y efectivamente lo hizo. En ese momento varias cosas suceden. A nivel personal, la persona descubre un talento, lo pone a multiplicar, y a la vez está dando el ejemplo a los que vienen atrás. Porque lo primero que dice, si aquella pudo, yo también. Si aquel pudo servir en favor del bien, yo también. Si aquel pudo perdonar, yo también. A eso nos están llamando. En ese momento, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros talentos y hacemos el esfuerzo de mejorar, de ponerlos en favor del prójimo, de los demás, nuestra conciencia se pone lúcida, es decir, todo lo ve más claro. Y entramos en lo que ella nos dice, el gozo del Señor, es decir, el gozo de la conciencia. Y allí se da cuenta uno que ese talento no es solamente el único, que hay más capacidades. Podemos perdonar, podemos fraternizar, podemos tener comprensión, podemos sentir piedad, podemos sentir amor. En ese momento comenzamos a ampliar, y aquello que nos parecía algo fantasioso comienza a ser tangible. En ese momento nosotros nos conectamos a Dios. En ese momento comenzamos a hacer unos intercambios de una manera más fluida, y comenzamos a cambiar no solamente nosotros, sino a los demás, cogiendo ese instinto gregario con el cual todos nacemos, y lo ponemos en función de los demás. En ese momento
nosotros diluimos nuestra sombra, nuestra imperfección y ayudamos a todo lo que nos rodea. Entonces, aquí nos está mostrando ella cómo estamos todos llenos de habilidades, de talento, de actitudes, de gusto, y las hemos dejado dormir. Nos hemos nosotros mismos torpedeado y nos está invitando, por el contrario, a salir, a despertar. Uno se pone a pensar, viendo esta imagen, por ejemplo, si Sor Juana Inés de la Cruz, que hoy sabemos que fue una de las reencarnaciones de Juana de Ángeles, si Sor Juana Inés de la Cruz no se hubiera presentado en la Universidad de México a estudiar, si no hubiera demostrado que las mujeres somos tan capaces como los hombres, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Qué hubiera pasado si Allan Kardec o Hipólito León de Nizar se hubiera quedado con toda la información del libro de los espíritus? Porque le dio miedo o le daba miedo enfrentarse, digamos, que a toda la sociedad. ¿Qué hubiera pasado si después de la muerte de Allan Kardec, Gabriela Bouret, su esposa, no hubiera salido también a defender su legado? ¿Qué hubiera pasado si ese par de personajes españoles, José Fernández Colavida y Amalia Domingo y Soler, no hubieran contestado con, digamos, que los escritos de esa época, las diferentes preguntas, las diferentes confrontaciones que hubo? No hubiésemos sido nosotros beneficiados de nada. Si Becerra de Meneses en el Brasil junto con Chico, junto con Divaldo, para poner, digamos, que ejemplo, se hubieran quedado con todo, imagínense qué hubiera pasado. Juana nos dice que en los tiempos de la locura la razón parece hallarse fuera del lugar, mientras que el desvarío es el estado aceptado y prescrito. ¿Será que nosotros en estos momentos estamos aceptando muchos desvaríos, muchas cuestiones inadecuadas? ¿Será que es nuestra razón? Aún le falta la educación, le falta más amor. Entonces, nos están diciendo, tenemos talentos, que sí es verdad, cuando nos enfrentamos al mundo nos da miedo. Tenemos temor de ser ridiculizados, tenemos temor que nos llamen locos, pero es hora también de que seamos locos en amor, no tengamos miedo, y si el miedo en algún momento aparece, tomarlo como una herramienta para dar valor, porque ya nuestros pasos están siendo vistos por otros, muchos de ellos pequeños, mucho del comportamiento incluso de personas que nos observan, estamos influyendo sobre ellos, positiva o negativamente. Dirán algunos, pero esa es su elección, imitar un mal comportamiento mío. Pero estamos en la doctrina espírita. La doctrina espírita nos está invitando a que mejoremos. Entonces, hay que tomar todas estas informaciones que están, que llegan, que incluso vemos y palpamos, y hagamos nuestro mejor esfuerzo. Recordemos que ellos no piden cambios de la noche a la mañana, sencillamente el esfuerzo, la transformación. Y ella nos dice, tenemos todos tres talentos similares. El primero es la salud. Sí, la salud. Y nos dice, es uno de los más valiosos, porque el Señor ofrece al espíritu en su proceso evolutivo un cuerpo con el cual va a ser nuestra herramienta de trabajo, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos que rendir cuentas por el uso que le demos a ese cuerpo. Y esas cuentas a veces nos damos, digamos que las percibimos en reencarnaciones posteriores, cuando los desatinos del ayer se ven reflejados en nuestro cuerpo, cuando nuestra conciencia, como nos muestra allí, nos arroja las tinieblas exteriores, es decir, a reencarnaciones lacerantes y aflictivas, pero que también hacen parte de los talentos de recuperación, como nos decía Juana de Ángeles anteriormente, si las sabemos llevar con la abnegación, con el amor, con el agradecimiento del caso. Y nos dice otro, la palabra, no solamente la palabra hablada, sino también la palabra escrita, la palabra que enunciamos con nuestros gestos, porque a veces decimos palabras muy bonitas, pero nuestra boca, nuestra postura corporal, nuestros ojos indican otra.
nos dice, es un talento que no todos aplicamos correctamente, ya que a través de ellas muchas veces producimos riñas, con intrigas, maledicencias, infamias, y terminamos peleando cuando debería ser, digamos que para mejorar los lazos de fraternidad. Dos, que a veces también olvidamos, el discernimiento y la razón. Uno dice, yo para qué quiero discernimiento, yo para qué quiero razón, y nos dice, no, esos son valores inapreciables, porque a través de ellos puedes percibir y conocer mejor el cosmos. Y cuando uno trata de conocer el cosmos es porque ya ha intentado conocerse a sí mismo. Allí, con ese discernimiento y esa razón, comienzas a identificar cuáles son los verdaderos valores de la vida, y te das cuenta que el servicio es lo que te ayuda a edificar moral y espiritualmente, no solamente a uno como persona, sino a todos los que nos rodean. La existencia física es un corto viaje por los caminos del planeta terrestre. Con todo, aunque sea transitoria y finita, es la parte fundamental de la vida en su carácter inmortal, puesto que el espíritu, una vez creado, no puede extinguirse, bendecido por ese viaje desde el gran hogar, así como por su regreso a él, donde es evaluado por su propia conciencia y por sus guías espirituales que se encargan de ayudarlo en el proceso evolutivo. Nuestra existencia actual es un punto pequeño en toda nuestra historia, pero es nuestra mejor encarnación, y es tan importante porque no solamente nos están bendiciendo por el conocimiento, sino porque nos están ayudando a despertar la conciencia, aún con nuestros guías espirituales al lado. Claro que sí, porque aún nuestra razón no está educada, aún nuestra razón tiene demasiado orgullo, nuestra razón tiene demasiado egoísmo. Entonces nuestros guías nos ayudan precisamente a ver con mayor claridad qué es lo bueno o malo que estamos haciendo. Cuando pasamos al plano espiritual, que es la verdadera patria espiritual, que nos quitamos los velos, las máscaras, muchas veces vemos con claridad aquello en donde fallamos. Recordemos que no es tanto la pregunta ¿qué mal hiciste? No, la pregunta que da duro cuando uno desencarna es ¿qué bien pudiste hacer y no lo hiciste? Y como ellos son prácticos, muestran datos y hechos, nos muestran exactamente aquellas situaciones en donde pudimos servir y por orgullo o arrogancia no lo quisimos. Y nos recuerda, los talentos que cada uno tenemos pueden ser renovados o retirados, de acuerdo a la aplicación que les demos. Son préstamos divinos que el Señor pone a disposición de todos sin excepción. Es decir, que aún en todos está esto, con generosidad y confianza, pero también con la condición de que se rindan cuentas de su empleo. Dios confía en nosotros, fíjense qué hermoso. Es muy bonito, confía en nosotros en todo, buenos, malos, regulares. Pero a la vez que nos da confianza, nos dice que va a pedir cuentas de qué estamos haciendo. Y nos habla también del sufrimiento. El sufrimiento, cuando es bien interpretado, resulta un talento valioso, porque ofrece dignidad y libera de los compromisos desdichados. Está claro que todo emprendimiento exige esfuerzo, vigilancia y cuidado, y eso no es diferente en lo que respecta a la parte moral y espiritual. Es como cuando uno siembra una plantica. Si uno no está pendiente de la planta, en regarla, en abonarla, en quitarle la maleza, pues no va a producir los frutos, por lo menos no va la planta a desarrollarse. Entonces, aquí nos hablan en estos momentos, muchas veces nosotros valoramos la salud cuando nos las quitan. Valoramos poder hablar cuando nos dejan una semana mudos por una gripa, que la garganta, una faringitis, una laringitis. Valoramos nuestros pies y nuestras manos cuando nos accidentamos. Y nos están diciendo, no esperes a que el sufrimiento toque tu puerta. Por el contrario, utiliza lo que tienes a tu alrededor. Continúa con los buenos emprendimientos. Esforcémonos, vigilemos. No estamos solos, pidamos ayuda. Y llegamos nuevamente a esta diapositiva en donde vemos a Jesús con los niños. No solamente los niños físicos, sino nosotros los niños espirituales, porque aún somos niños espirituales. Aún nos falta aplicar muchas cosas. Y no nos rechaza. Por el contrario, nos tiende la mano como
como aparece en esa fotografía. Nos habla y nos cuenta todavía las historias, nos las explica a través, por ejemplo, de sus enviados como Juana de Ángeles. Y nos dice aquí, cuando se analiza a Jesús como poseedor de los talentos de la vida eterna, se descubre fácilmente de qué modo los aplicó durante los días de su existencia terrenal, especialmente durante el periodo de su vida pública, enriqueciendo al mundo con sabiduría y libertad, con belleza y esperanza de plenitud. Y especialmente nos nombra a ella en el momento en que fue crucificado, que fue traicionado, negado, juzgado. En ese momento, allí cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, nos ofreció el tesoro de su misericordia. Abrió su corazón en ese momento de tanto dolor físico. Nos mostró que estuvo lúcido y nos bendijo con esas palabras. Una bendición que llega hoy hasta nosotros, recordándonos que el amor terapia es la clave para la cura de todos nuestros sufrimientos. Apreciados compañeros, muchas gracias por su atención.